Bueno, quiero saludar también a los que nos ven a través de nuestra iglesia en línea y nos escuchan a través de la radio. Vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Caudare, nuestros sinceros saludos y nuestro mayor deseo que hoy sea un buen día para ustedes y que sea no solamente este, sino el resto de esa semana sea un buen tiempo para cada una y cada uno de ustedes. Hoy quiero tomar un rato entonces para que compartamos en la palabra del Señor, la Escritura. Y anhelo con todo mi corazón que lo que hoy pueda compartir sea afirmado también por el Espíritu del Señor en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, de tal manera que hoy más que recibir información, lo que recibamos sea la revelación que viene del Señor, esa iluminación que nos viene a través de la palabra del Señor para que podamos conocer un poco más acerca de Él a través de su palabra. Muy bien, y hoy quiero hablarles acerca de un tema que he llamado Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Es decirlo, dilo así, Cristo me hizo libre. Si estás en Cristo es una afirmación que puedes hacer. Y si es que aún no lo has hecho de Cristo tu Señor, entonces hoy es un buen día para poder hacerlo. Dice la Escritura que este es un día de salvación que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos una historia bien particular. Allí están involucradas algunas personas. Uno de ellos es un hombre llamado Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión, alguien que trabajaba en el ejército, y dice que era un hombre piadoso, un hombre que ayudaba a la gente, en fin. Pero dice que un día Dios dispuso visitarlo a través de un ángel y hablarle. Y le da una instrucción, le dice, manda a llamar a Pedro, Pedro era el apóstol, quien fue discípulo de Jesús, y le dice, manda a llamar a Pedro porque él debe venir aquí para hablarte, para que te pueda mostrar lo que quiero y tengo para ti. Así que en ese mismo momento, dice que este hombre dispuso a algunos de sus siervos para que fueran a buscar a este tal Pedro. Iban a tardar varios días en llegar hasta la casa donde él estaba para que él viniera hasta acá donde estaba Cornelio. Pero dice que simultáneamente, en ese mismo momento, también Dios habla con Pedro, pero lo hace a través de una visión. Una visión que va más o menos así, dice que como un lienzo se abre, como si fuera un cuadro, se abre y dice que hay diferentes animales. Bien, y por ley, según la ley, habían animales que no podían comerse. Bien, así que una voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro replica y dice, no Señor, yo no voy a comer eso, porque sabes que está prohibido por la ley que yo coma de esos animales. ¿Te imaginas Pedro replicando con Dios diciéndole que era lo que decía la ley? Una cosa medio absurda, pero así lo hizo, ¿no? Y aquí viene una frase interesante de parte de Dios y ocurrió varias veces. Y una de las frases, y esa frase es esta: no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Luego le dijo, tú vas a ir a la casa de un hombre llamado Cornelio para que le hables acerca de la salvación, para que le hables acerca del plan que tengo para él, bien, y de lo que he hecho en su vida. Ahora, es interesante porque mira bien, Pedro todavía no había ido a la casa de Cornelio. Apenas estaba recibiendo una visión. Dice que unos días más tarde llegaron los enviados de Cornelio y fue ahí cuando Pedro llegó a la casa de él. Ahora, antes siquiera de que Pedro fuera a la casa de ese hombre llamado Cornelio, Dios dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ya Cornelio estaba limpio, pero todavía no habían ni recibido el mensaje, ni siquiera había recibido a Pedro. Y ya Dios lo había llamado limpio. Mira que eso es interesante, ¿por qué? Porque Jesús vino a hacer tres cosas básicamente por nosotros. La primera de ellas fue vivir
vivir por nosotros. La segunda fue morir por nosotros. Y la tercera fue resucitar por nosotros. Muy bien. De las dos últimas generalmente hablamos de Él murió por mí y Él también resucitó. Pero no podemos pasar por alto que Jesús también vino a vivir por nosotros. ¿Por qué era importante que Jesús viviera por nosotros? Porque alguien debía cumplir las demandas de Dios a través de la ley. Por eso dice que Él fue concebido sin pecado, vivió sin pecado y murió siendo una persona santa. Bien, entonces, ¿por qué era importante? Para que con su vida Él entonces pudiera honrar la ley, pudiera cumplir la demanda de la ley. Bien, porque si no teníamos que hacerlo nosotros. Muy bien. Lo segundo fue morir por nosotros. Con lo segundo que nos dio, perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y con lo tercero, aquí viene lo más lindo de todo eso. Y con su resurrección nos dio vida. ¿Ok? Nosotros tenemos vida por medio de la resurrección de Cristo. Él es la primicia, dice, de todos nosotros. Y así como Él resucitó, nosotros también lo haremos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Solamente quiero explicarlo para que entremos en esto de la libertad en Cristo. Muy bien. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Sabes? Cuando Jesús fue a la cruz, no es que Cristo no murió, murió Jesús. Jesús, el hombre, el ser humano. Muy bien, ¿por qué? Porque estando en la cruz dice la Escritura que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él que es espíritu entró en un cuerpo. Y estando en la cruz, el espíritu es resucitado, el cuerpo muere, va a la tumba, pero luego el espíritu vuelve a conectar y es un cuerpo. Y eso va a pasar con nosotros también. Amén. Ahora, el punto es que por mucho tiempo muchas personas llegaron a pensar que la libertad en Cristo se obtenía en pasos. Así que tenía que ir dando pasos para ser libre. Es más, todavía hay personas que llegan a pensar que la libertad en el Señor es un asunto que damos paso a paso. Pero no es así. Si estás en Cristo, tu libertad ya ocurrió. Y ocurrió en la cruz. Ahí fuiste libre ¿de qué? Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Por tanto, dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y no pierda esta frase que viene: el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Ahora, cuando Jesús está hablando, lo que dice es: si ustedes permanecen en mí, porque dice permanecen en mi palabra, esa palabra que se usa allí es logos. Él está diciendo: si ustedes permanecen en mí, que soy la palabra, entonces serán verdaderamente libres. Pero no es algo que sucede cuando tú lo comprendes, es algo que sucedió y luego tú llegas a comprender. Mira lo interesante. Dios, en el relato que hablamos acerca de Cornelio, Dios había limpiado a Cornelio ya, ¿cierto? ¿Sabes qué? La única diferencia es que él todavía no lo sabía. Pedro fue a la casa de él, a lo único que fue a decirle lo que ya Dios había hecho por él. Y eso ocurre con nosotros. ¿Sabes que cuando Jesús está en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Sabes? Cuando alguien ignora lo que Dios ha hecho por él, el resultado es que puede convertirse en un esclavo del pecado. No porque no sea libre, sino porque no comprende la libertad con la que ya Cristo le hizo libre.
Pero cuando viene alguien, ¿qué es evangelismo? ¿Sabes qué es evangelismo? Es mostrarle a alguien lo que ya Dios hizo por él, para que si se le revela y lo comprende, llegue a vivir de acuerdo a lo que ya es en Cristo Jesús. Y eso ocurrió contigo si ya tienes a Cristo. Bien, si alguien te habló de Cristo, no fue en ese momento que fuiste libre, en ese momento comprendiste la libertad que tenías en Cristo Jesús, porque esa libertad en Cristo la has recibido cuando Él, repito, pagó por ti en la cruz del Calvario. Bien. Así que cuando nosotros le hablamos a la gente, lo que le sacamos y oramos para que el Espíritu lo saque es de la ignorancia, del desconocimiento de lo que ya Dios ha hecho por ellos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entonces, ¿qué necesitamos recordar? Que si estamos en Cristo, más aún si somos ya conscientes de ello, entonces una de las cosas que no podemos olvidar es que Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, lo dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Con qué fue que lo hizo? Dice. ¿Y esa sangre fue derramada cuándo? No fue antier cuando lo conociste. Eso no ocurrió hace 30 años o 20 o 5 o 3 meses cuando lo conociste. No, Él ya te había perdonado. Como la frase esa que dicen por allí, verá, éramos felices y no lo sabíamos. Exacto. Éramos perdonados, solo que no lo sabíamos y necesitábamos no solo conocerlo, sino reconocer que ese perdón y esa libertad nos vendría a través del Hijo. Cuando llegamos a conocer y reconocer al Hijo, lo que se hace es patente, latente, se hace efectiva aquella obra que Dios hizo para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces, en lugar de estar viviendo la vida, viendo a ver cómo soy libre en algunas áreas, es viviendo con la convicción de que ya lo soy y puedo vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que te hace libre, pero la verdad no es algo, la verdad es alguien. Lo que te hace libre no es obtener un conocimiento de algo que es verdadero, sino de recibir al verdadero, recibir al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso entonces decimos que la verdad no es algo que aprendemos, es alguien que recibimos. Ahora, si hemos recibido a Cristo, significa entonces que hemos recibido la verdad. Y si lo que dice Jesús es cierto y lo es, entonces mira lo que está diciendo: cuando tú estás en mí, entonces la verdad te hará libre. No es que irás siendo libre, no es que serás libre en el futuro, es que ya. Eso lo dijo Jesús antes de ir a la cruz, pero una vez que fue a la cruz, es una realidad en tu vida que si estás en Cristo, eres una persona libre. ¿Lo vemos? Así que en lugar de estar batallando para ver cómo me hago libre de algún hábito, cómo me hago libre de alguna situación, de algo que no está bien, es decir: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a la libertad que ya tengo. Porque si hay un área donde yo desconozco lo que Dios ha hecho, entonces puedo seguir comportándome como si eso me esclavizara. Pero una vez que la luz de la verdad llega a mi corazón y entiendo que no estoy allí para ser esclavo de eso, porque el esclavo no permanece. No olvide esto: el esclavo no permanece en la casa, dice, pero el hijo sí. ¿Cuántos reconocen que son hijos? Entonces tú permaneces en la casa. Tu vida en Cristo está segura. Bien, por la libertad que ya Él te ha dado a través de su obra. Ahora, yo quiero mencionar algunas áreas rápidamente en las que el Señor nos ha hecho libres. La primera tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con lo que somos. Tienes la libertad de saber quién eres y cuál es tu propósito de vida. Esa es tu libertad. Tienes el derecho de saber quién eres y de vivir de acuerdo a lo que eres en Cristo Jesús. Ahora, mira bien. En Cristo tenemos una identidad.
y tenemos el derecho de saber quiénes somos y de quién es nuestro Padre. Ese es nuestro derecho. Bien, ahora, no solamente eso, sino que tenemos la libertad de escoger y de vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Por ejemplo, en Cristo eres un heredero de Dios, así que puedes elegir vivir en paz y no en enemistad. Es una elección que tú tienes. Tienes la libertad para hacerlo. Tienes la libertad para vivir con paz en tu corazón. Si en algún momento, no solamente la libertad que te da paz con Dios, sino paz contigo, es decir, para poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual Dios te ha dado en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la libertad de vivir en enemistad o vivir en paz, de vivir, por ejemplo, en gozo o vivir en frustración. Tú tienes esa libertad. No hay ninguna circunstancia que pueda robarse el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque ese es tu derecho. Es tu derecho. No importa si hace calor o frío. No importa si una situación difícil u otra. Es tu derecho de hijo de vivir en el gozo que Dios te ha plantado a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que puedo vivir en esa libertad. ¿Sí? La libertad me sirve para vivir enojado. La libertad me sirve para vivir angustiado, preocupado. Sí, también me sirve porque yo decido qué es lo que voy a hacer. Pero si voy a decidir, ¿por qué no decidir bien? Y en medio de una situación, en lugar de decidir estar angustiado, yo puedo decidir estar confiado. De cualquier manera es una decisión que tengo, porque es la libertad que Dios me ha dado. Antes no podía decidir. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. Así que el pecado me gobernaba. Pero ahora no me gobierna el pecado. Ahora Dios me ha dado libertad para que yo pueda decidir de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a otras cosas que antes me gobernaban. Amén. Podemos decidir vivir en victoria y no en derrota. Puedes decidir vivir en bendición, no en maldición, en prosperidad, no en escasez. Esa es nuestra libertad. ¿Por qué? Porque si hijos, también somos herederos. Bien, si algo no sale como esperamos, entonces podemos confiar y tomar decisiones hasta que las cosas salgan como esperamos. Esa es nuestra decisión. Es más, ¿sabes qué es importante? Esto es bien relevante, queridos. Esto que quiero mencionarles. Nosotros, como hijos de Dios, una de las cosas que necesitamos ser conscientes es de la importancia que tiene el hecho de estar reconciliados con la soberanía de Dios. Nosotros no podemos estar enemistados o peleados contra la soberanía de Dios. Como, ¿sabe? Voy a explicar esto. Dios es soberano. Significa que Él puede actuar independientemente de cualquier cosa y de cualquier persona. Él no necesita de nada ni de nadie para existir y para actuar. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Si yo me peleo con esa soberanía, voy a estar todo el tiempo, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿por qué me sobrevino esto otro? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué cuando más lo quería se me fue? ¿Por qué tal cosa? Mirando para el cielo y siempre. ¿Sabes qué pasa con esa persona? No está reconciliada con la soberanía de Dios. Porque cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, entendemos que si somos hijos a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si se fue, pasó por la soberanía de Dios. Si se quedó, pasó por la soberanía de Dios. Y entiendo que Dios que me ama hará que las cosas obren para mi beneficio. Amén. Mira un ejemplo de eso. El apóstol Pablo vivía de esta manera. Él sabía, Dios me ama tanto, que llegó un momento en el que tenía que ir a un cierto lugar. Y dice que lo pusieron preso. ¿Y quién que lo pongan preso injustamente va a estar contento? ¿Y sabes a qué se puso el apóstol Pablo? Se puso a cantar. ¿Quién canta cuando uno tiene la sensación de injusticia dentro? En una cárcel,
injustamente cantando, y dice que en ese momento hubo un terremoto, las puertas se abrieron y un hombre que estaba, el carcelero, iba a matarse, y dice que en ese momento el apóstol Pablo habló con él porque entendía: yo no vine aquí a estar detenido, yo vine aquí a proclamar el evangelio, porque hay alguien que tiene que saber que Dios hizo algo por él, y ese era el carcelero. Dice que en ese momento él habla con el carcelero y el carcelero llega a entender y a reconocer la vida en Cristo. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si a Pablo no lo llevan preso? En la parte económica, a veces es bueno no tener algo. Estaban en una puerta que se llamaba La Hermosa. Bien, y había un hombre que estaba lisiado por años. Y ese hombre les pide dinero y Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Si hubiese venido ese día para las buenas nuevas de Cabudare, el apóstol Pedro se viene a pie. No tenía plata, no tenía recursos en ese momento. Dijo: pero hay algo que tengo, y es que soy un hijo de Dios. Hay algo que tengo, es que como hijo soy heredero. Hay algo que tengo, es que como hijo tengo autoridad en Cristo. Así que con la autoridad que tengo, te digo: levántate y camina. ¿Por qué? Porque aunque no tengo eso, lo que sí tengo, de eso es que te doy. Ahora, piense, si hubiese tenido plata, el hombre se hubiese fregado. Porque ¿cuánto le iba a dar para tomarse un café? Pero es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿sabes por dónde pasa eso? En que nosotros no estemos enemistados con una parte tan importante de Dios, que es su soberanía. Dios cuida de sus hijos desde su soberanía. Y eso cambia la perspectiva. Cuando algo en apariencia no sale bien para ti, solo pregúntate: ¿dejo de ser hijo por eso? No, al contrario, en esto mostrará Dios su favor sobre mi vida. En esto mostrará Dios su poder sobre mi vida. En esto, aunque en este momento no lo entienda, en esto también Dios obrará, porque Dios es soberano. Dios no necesita de ninguna circunstancia para cumplir su propósito en mí, porque soy su hijo y, por cierto, soy su hijo muy amado. Ese es tu derecho. Es tu derecho saber quién eres y vivir de acuerdo a lo que eres. Es la libertad de tu identidad en Cristo Jesús. Queridos, no somos lo que un profesor de educación sexual dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Padres que están acá, tus hijos no son los que un pervertido que está en un salón de clase quiere que tu hijo sea. Tus hijos son lo que Dios ha establecido desde la eternidad que sean. Porque nuestra identidad no cambia porque alguien pretenda cambiarla. Porque nuestra identidad en Cristo no depende de la agenda de nadie, porque Dios es soberano. Varón y hembra los creó, dice la Escritura. Y ese es nuestro derecho, libertad, lo que somos en Cristo Jesús. Mira otra área, dignidad. Dios te hizo libre en el área de la dignidad. Nos hizo libre. Posees la libertad de conocer tu valor como ser humano, un valor infinito porque Dios se ha fijado en ti. Tienes la libertad de vivir de acuerdo al valor que tienes. Y es un alto valor. Es un alto valor. Pero tienes la libertad de vivir de acuerdo a eso. Salmo 3 dice que el Señor es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestra dignidad. Bien. Así que no eres una circunstancia, ni tu valor está determinado por dónde tú naciste, ni qué fue lo que pasó en el pasado. A lo mejor perdiste todo lo que económicamente tenías, pero es que tu valor no estaba allí. Tu valor no está en el lugar geográfico donde naciste. Porque a la larga, todos nosotros, en lo físico, somos polvo. Tu valor no está en el polvo, porque todos somos iguales. Tu valor está en Cristo, que es el que ha hecho la diferencia en ti,
Cristo es el tesoro que ha sido plantado en ti. Bien, ¿recuerdan aquella parábola de Jesús cuando dijo que un hombre había conseguido un tesoro? Y cuando descubrió el tesoro dice que lo volvió a tapar y fue, vendió todo lo que tenía y vino y compró el terreno donde estaba el tesoro. Y algunas personas piensan, no, ese tesoro es el evangelio. Sí, pero yo no pagué por el evangelio. Así que no es coherente eso. Y quizás me has oído decir esto, pero quiero recordarlo para que no lo olvidemos. Ese terreno somos nosotros. Porque ¿quiénes somos los que somos de tierra? Pero cuando Dios miró dentro de nosotros, sabía que había un tesoro dentro de ti. ¿Y sabes qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Sabes qué era todo lo que tenía Dios? Al Hijo, porque todo es del Hijo. Todo está en el Hijo, dice la Escritura. Así que pagó con todo lo que tenía, porque todo estaba en el Hijo. Vino y pagó el terreno que somos nosotros, porque hay una mina, un valor grande plantado en ti, porque Jesús nos ha enseñado ese alto valor que tenemos. Por eso Dios a través del profeta dice, ustedes son mi especial tesoro. No es el cuerpo, no es la carne, no. Es lo que está dentro de ti. Por eso en Cristo entonces has recibido la libertad para vivir de acuerdo a la dignidad que tienes. Damas que están aquí, tienes una dignidad en Cristo. No importa quién te haya tratado como, tu dignidad no está en lo que alguien dijo, tu dignidad está en lo que Cristo dice que eres. Hombres que estamos acá, tu dignidad no está en el hecho de que alguien te haya rechazado, alguien haya dicho algo en contra tuya, que alguien te haya criticado. Tu dignidad no está en eso. Tu dignidad está en aquel que dio su vida por ti y que plantó a su Espíritu Santo en ti. Y la esencia de Dios está en tu vida. Y si Dios mismo está en tu vida, recuerda esto: eres un tesoro, porque no hay nada más grande, más poderoso, más valioso en todo lo que existe que Dios. Y Dios está en ti. Dios vino en Cristo a que vivamos en esa libertad. Antes no valíamos y el pecado nos trataba horrible. Pero ahora Cristo nos trata como lo que somos en Él: reyes y sacerdotes. Amén. Otra área en la que Dios te da libertad, nos da libertad, en el área de la voluntad. Eres libre para escoger las cosas de la vida. Desde quién corta tu cabello hasta quién educa a tus hijos. Esa es tu libertad, en Cristo también. Libertad de decidir, la libertad de acción. Dios trajo libertad en el área de nuestra voluntad. Él no vino para coartar nuestra libertad. ¿Sabes que Dios no toma decisiones por nosotros? Dios pone delante de nosotros para que nosotros podamos escoger, tomar decisiones. Bien, tomar decisiones. Ahora, que en su eterno conocimiento sabe lo que voy a escoger, ya es otra cosa. Y desde la eternidad y hasta la eternidad sabe y nos conoce, por supuesto. Pero antes estábamos esclavizados y podíamos decir, no, es que mira, yo no sé, es que yo no puedo dejar de comer eso. Diga, antes no, pero ahora sí. No, es que ese hábito a mí me domina de una manera que, mire, diga, antes sí, ahora no. Ahora no me domina. En el nombre del Señor. Amén. No, mire, es que eso del chisme, eso a mí me domina. Yo no puedo escuchar un cuento porque yo tengo que echarlo. Diga, antes sí, pero ahora no. Porque el que mentía, decía el apóstol Pablo, ya no mienta más. No es que, bueno, vaya a un curso a ver si aprende a no mentir. No. Cuando la verdad se planta en tu corazón, entiendes que tu libertad es decidir y puedes decidir ya no más del pecado en mi vida, ya no más de esto que no está bien en mí. ¿Por qué? Porque vimos la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. La gracia me introduce al favor de Dios, pero la verdad me hace vivir en libertad. Y ambas cosas Dios nos las dio. Dios no estoy en gracia para hacer las cosas malas.
mal y aún apelar a la gracia. No, porque el mismo que me dio gracia, me dio verdad. Y con la misma gracia que me ama, me da el poder para que yo pueda vivir la vida suya, que es la vida de Cristo, que me ha sido entregada por medio de la gracia y el favor de Dios. Si lo vemos. Así que cuando algunas cosas de estas se presenten, nosotros podemos decir: no, Señor, yo tengo la libertad de escoger bien y voy a hacerlo. Se te van a presentar momentos en los que puedas tomar decisiones como lo hacías antes de Cristo. Sí, se van a seguir presentando. Pero tú puedes recordar en ese momento cuál es tu libertad. Por ejemplo, tienes la libertad de perdonar en lugar de estar enemistado con alguien. Querido, esa es nuestra libertad. No lo mires como que, bueno, tengo que perdonar para que el Señor me perdone. No, ya Dios te perdonó en Cristo. ¿Cuántos se sienten perdonados por Dios? Ahora, si Dios nos perdonó en Cristo, no estamos perdonando a la gente para ser perdonados, sino para ejercer un derecho que tenemos, el derecho a la libertad. Nosotros somos libres para no estar enemistados con nadie. Y eso se ve diferente, ¿cierto? Si una mujer ha estado, por ejemplo, por años enemistada porque su esposo se fue con otra, hoy te hablo y te digo, es tu derecho ya soltarte de eso, para que puedas disfrutar en esa área también de la libertad con la que Cristo te hizo libre. Amén. Eres libre para perdonar. Eres libre para amar. ¿A quiénes? Amar a los que te aman y amar a los que te odian. Porque Jesús dijo que necesitamos amar aún a nuestros enemigos. ¿Y sabes cómo lo vemos? Bueno, es un mandato. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo que reconciliarme con eso. No me provoca, pero bueno, para poder obedecer a Cristo. No. Ya Dios no te mira por tu obediencia. Él te salva por la obediencia de su Hijo. Él no te está pidiendo eso para que seas obediente, sino para que seas libre, para que puedas vivir en libertad, la libertad de escoger lo que está bien. Tú puedes cada fin de mes, cada fin de quincena, tomar la decisión de andar angustiado con la plata. Un padre puede elegir hoy estar preocupado por cómo va a pagar los útiles de los hijos, cómo va a pagar el colegio, cómo va a pagar la ropa. Un empresario puede estar preocupado hoy de cómo va a llevar adelante, pero tú tienes el derecho en Cristo de tomar la decisión de vivir en libertad. Tú puedes decirle: no, Señor, yo no elijo vivir en angustia, yo elijo vivir en confianza, elijo vivir en fe, elijo vivir en tranquilidad. Elijo poner mis ojos en el autor y el consumador de la fe, y las cosas tienen que suceder de acuerdo a lo que Él dijo que haría, y no voy a angustiarme por eso. Porque no crean que eso es sencillo. No es que es fácil. No es que vivir siempre con esa mente de libertad es fácil. En especial cuando nos hemos acostumbrado a estar atados a algo. Querido, tú puedes elegir vivir en escasez o escoger vivir en abundancia. Yo en muchas áreas he tenido que luchar a través del tiempo y he tenido que aprender. Pero hay un área, queridos, en las que hace muchos años yo no lucho ni me roba el sueño. Jamás pienso en qué voy a comer, menos en si voy a comer. Jamás me pregunto, ¿será que podré pagarlo? Ya no lo hago. Hay otras áreas en las que todavía estoy aprendiendo, pero en esa ya aprendí. Es que si después de 54 años de estar comiendo 3 veces al día, todavía no confío en que Dios es mi proveedor,
¿cuántos años más hacen falta? ¿Cree que me voy a poner a preocuparme de, no, y la otra semana, ¿con qué iré a comer? Con lo mismo que he comido los últimos 54 años. El que alimenta mi vida no se ha muerto. Vive y vive para siempre. Y el que alimenta tu vida también. Sí, el que provee para ti también. Sí. Y he pasado suficiente tiempo como para darme cuenta de algo, que si me angustio por eso, al final termino comiendo igual. Y el Señor preguntándome, ¿y cuál era tu angustia? ¿Cuál era tu preocupación? Podemos pasar un momento difícil. Jesús dijo, en el mundo pueden tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Y la oración de Jesús, Juan 17, pesa sobre tu vida. Y una de las cosas que Jesús oró es para que nosotros fuésemos guardados del maligno. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues fue a la cruz, entregó su vida por nosotros y dijo, Padre, un ratico cuídalos, porque uno piensa que Jesús ya no está y que entonces ahora somos cuidados por el Padre. Lo que Jesús dijo fue, me voy un ratico a la cruz, cuídalos en este ratico. Porque cuando leemos Mateo después de la resurrección dice, yo estaré, y Marcos también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, yo personalmente los voy a cuidar, yo personalmente seré su pastor. Y aunque tuvo que ir ese ratico, 3 días cuidó el Padre a los discípulos, porque al tercer día ya estaba con ellos. Entonces, algunas veces llegamos a pensar que puedo entonces decidir estar ahí en preocupación. No, hoy te animo. Toma esa libertad para vivir en confianza. Ahora mismo, quizás pasaste la noche pensando o preocupado en alguna cosa. Y hoy el Espíritu lo que te dice es, tranquilo. Tu vida está escondida en mí. Tú estás en mi mano. Y si puedo garantizar la eternidad, ¿no crees que pueda garantizar lo temporal también? En el nombre del Señor. Y mira, al final, Dios te da libertad en el área de tu finalidad, de tu propósito. Tienes la libertad de forjar tu destino día a día. Dios pone delante de ti las opciones para que puedas elegir en cuanto a tu destino y nadie puede abrogarse el derecho de decidir por ti. Tú puedes decidir hacia dónde vas y dónde terminarás. Porque es una libertad que Dios te da. Jesús dijo, yo soy el camino, pero yo necesito caminarlo. Él es el camino, pero yo soy el caminante. Yo tengo que caminarlo. Yo tengo que saber que una vez que estoy en Cristo, estoy decidiendo vida y vida abundante. Y eso no por mí, eso es porque Dios me escogió. Eso no por ti, eso es porque Dios te escogió. Porque lo que dice la Escritura es, no me eligieron ustedes a mí, dijo Jesús. Yo los elegí a ustedes. ¿Sabes? Ese día donde dijiste, sí, recibo al Señor, lo que te estaba haciendo era revelado a Cristo. Así que te estaba revelando lo que ya Él había hecho por ti. En lugar de decir, Señor, te recibo, lo importante es decirle, Señor, gracias por recibirme. Mateo 28 lo dice. Jesús nos dijo, mira, yo vengo para hacer algo. No. Vayan y hagan. ¿Alguien lo recuerda? Vayan y hagan discípulos. Lo primero que Él hace es darnos su vida, claro. Pero una vez que Él está en mí, es para que yo haga algo por Él. ¿Por qué? Con la confianza de que ya mi vida está escondida en Él. Con la confianza de que Él es el que suple todas mis necesidades. Y puedo tomar decisiones basado en eso, sabiendo que tengo un propósito en Dios. Mi propósito y tu propósito no es sobrevivir en la tierra hasta que Cristo venga. No es que, bueno, Señor, aquí estoy aguantando la pela, ven pronto. No.
sino, Señor, aquí estoy cumpliendo mi propósito, mi finalidad, porque para eso tú me has dado libertad, para que yo pueda aún hablarle a otros de lo que tú haces en la vida y ellos también puedan llegar a conocer y a reconocer lo que tú haces en ellos, que es la última de las libertades que quiero hablar, la libertad que tienes de compartir el evangelio con alguien más. No nos quedamos con esto, sino que le mostramos a la gente para que ellos también puedan darse cuenta que hay alguien que les hizo libre, que hay alguien que les salva o que les ha salvado, y es Cristo Jesús. Amén. Vivir en libertad. Eres libre en Cristo. Amén. Yo sé, queridos, que hay cosas que uno tiene que ir asimilando. Y yo sé que hay frases que uno escucha que uno dice, ya va, pero esto no fue lo que yo escuché antes. No, ya va, pero esto tengo que pensarlo. Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, cuando es tratada de ser comprendida, necesita ser iluminada progresivamente. Hay cosas que vamos a ir entendiendo, no porque cambien, sino porque ahora las vemos de una manera más clara. Bien, cada uno de nosotros. Y eso es lo que sucede, que un evangelio eterno no se puede comprender con una vida temporal. Un evangelio eterno, para comprender un evangelio eterno, hace falta vida eterna y hace falta también la eternidad para entenderlo. ¿Sí? Y aunque llegará un momento en el que el conocimiento sea completo, dice la Escritura, ahora es en parte. Así que oro al Señor para que esa parte que hoy el Señor nos ha mostrado pueda guiar nuestra vida. Hay cosas que ya sabías y hay cosas que cobraron un sentido hoy para ti. ¿A qué te animo? Vivamos de esa manera. Amén. Digámosle, Señor, ¿en qué áreas yo necesito aplicar esto a mi vida? Si estás en Cristo, yo quiero a manera de oración hacer algunas afirmaciones para que queden allí en tu corazón y en tu espíritu sobre todo. Mi libertad en Cristo se basa en la cruz, no en mis esfuerzos. ¿Puedes creer eso? En Cristo ya no soy esclavo del pecado, sino un discípulo que conoce la verdad que me hace libre. Dios me hizo libre mediante su gracia y la sangre de su Hijo. Y eso es lo que soy, libre en Cristo. En Cristo tengo libertad de vivir conforme a mi identidad como hijo o hija de Dios. Mi dignidad viene de saber que tengo un valor infinito ante Dios y que nada puede quitarlo. Tengo la libertad de elegir el bien sobre el mal y seguir a Jesús. Por cierto, a Jesús resucitado, que sería Jesús el Cristo. Muy bien, no seguimos a Jesús de Nazaret. Ese se murió en la cruz. ¿Sí? Seguimos al Cristo resucitado. ¿Sí? Lo que llamamos Jesucristo, ¿verdad? Jesús el Cristo, el resucitado. En Cristo forjo mi propio destino con las opciones que Dios pone delante de mí. Y mi libertad en Cristo me capacita para compartir el evangelio y llevar esperanza a otras personas. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por primeramente permitirnos conectarnos una vez más con tu palabra. Padre, que hoy cada una de estas cosas que hemos escuchado y que hemos leído, Señor, se hagan vida, parte de nosotros, oh Dios, y que en cualquier área donde cada uno de nosotros pueda presentar algún tipo de situación, de circunstancia, Señor, tu palabra y tu verdad nos recuerda que somos libres en ti y que ya nada puede esclavizarnos al pasado, al pecado, sino que la libertad en ti es plena, es completa, porque ha sido comprada a un precio alto. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Yo no sé si este día hay alguien aquí que aún no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero si ese es tu caso, incluso si hay alguien que nos mira a través de las redes y aún no has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero entonces
animarte a que hagas esta oración conmigo. Jesús vino a dos cosas, dice, en cuanto a predicación, hay dos cosas que resaltan. Predicó arrepentimiento y predicó el evangelio del reino. Para entrar en el evangelio del reino, lo que hace falta es transitar el camino del arrepentimiento, que es el reconocimiento incluso de nuestras faltas, pero también reconocer que Dios tiene el poder para librarnos de ellas. Ya sé que nos miras a través de las redes o estás aquí en el salón. ¿Por qué no haces conmigo esta oración? Dile, querido Dios, quiero darte gracias. Gracias por hablar a mi vida hoy. Dile gracias porque hoy comprendo que has hecho algo por mí. Y hoy entiendo que me has expuesto este día a esta palabra para que yo entienda lo amado o amada que soy por ti. Que yo pueda comprender el valor que tengo para ti. Dile, perdona mis pecados y mis faltas. De ellos me arrepiento con todo mi corazón. Es más, dile, gracias por perdonar mis pecados, por limpiarme de mi maldad y por hacerme comprender que en ti tengo vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien que nos ha estado viendo hizo esta oración, entonces, o que nos ha visto por las redes o a través de nuestro canal, hizo esta oración, entonces, ¿a qué te animo? Ponte en contacto con nosotros, queremos saber de ti, alegrarnos también contigo, pero también guiarte en lo que puedes hacer para seguir creciendo en esa vida que hoy has recibido del Señor. Amén. Tomamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a traer de lo que antes hemos recibido del Señor. Padre, gracias porque aún en esta área tú eres fuente de provisión para nosotros. Alabo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y fiel, porque hoy podemos traer de lo que nos das y hacerlo con generosidad, hacerlo con gozo. Señor, porque creemos que aún de lo recibido de ti, todas las cosas son tuyas y de lo recibido de ti queremos honrarte de esta manera. Padre, que nos des siempre la confianza y la seguridad de saber, o que nosotros siempre, oh Dios, estemos confiados y seguros de que aún en esta área tú eres nuestro proveedor. En Cristo Jesús. Amén y amén.